2 heridos como resultado de bombardeos de artillería y ataques con drones en el distrito de Nikopol. Hace 2 días, ataque con misil balístico reportado en la ciudad de Dnipro. También se detectaba otro más y se informó de explosiones en Kryvyi Rih. Se reportaron explosiones en Rostov y la defensa aérea trabajó intensamente contra objetivos aéreos. Да, вот уже пожарный идет. Второй раз бьют уже по нему. Блять, еще раз уебали по этому Ahí se ve el edificio dañado, дому. una planta alta. Охуеть. Ебать, аж все посыпалось, блядь. Охуеть. El fuego se desataba allí por consecuencia del ataque. Y a ver, acá está el momento. Охренеть. No, este otro ángulo, desde otro edificio. El fuego allí, en uno de los últimos pisos del edificio. Bastante alto. У меня аж полы затряслись от звука. La gente que evacuó el edificio parece. Vamos a seguir. Esto es en Rusia, fue el ataque en Rusia. En Rostov-on-Don. Una planta atacada también allí en Rostov. A ver, parece que es de Telegram el video. Sí. Ahí se ve desde lejos. Desde un departamento en lo alto. Allí también otro ataque. Se ven 2 ataques desde el edificio. Probablemente en Rostov los drones atacaron los tanques de producción petrolífera en el territorio de la fábrica en Pils. Por su parte, la Fuerza Aérea Ucraniana informaba que durante la noche Rusia lanzó 3 misiles balísticos Iskander-M y 113 drones. Este informe fue hecho el día 14, el día de ayer, a las 8 de la mañana de allí, Ucrania. Se reportaron explosiones en Kiev, ataque de drones. Ayer en la dirección de Gerson se enfrentan cerca del puente Antonovsky. Allí la lucha por las islas y el paso del puente destruido que hay. Comienza el informe matutino de la AFU. En Guliapole hubo enfrentamientos en dirección de Guliapole ayer cerca de esta ciudad y hacia Dobropilia y Barbarivka. También hubieron enfrentamientos. Bueno, la zona que indica es esta, la zona de la ciudad y la zona norte, limítrofe con el río, al sur de Ternuvate. Y la otra región que nos marca allí el mapa es la zona norte de Pokrovsk y el oeste. Sí, aquí está Pokrovsk, Migrad. Bueno, toda esta zona, los pueblos de allí, dice que siguen los enfrentamientos en dirección de Pokrovsk, cerca de Yakove, Fedorivka, Rodinske, Migrad, Pokrovsk, Kotline, Udachne y hacia Filia y Novopavlivka. Allí sigue el combate, como también en dirección de Oleksandrivka, cerca de Selenijay, Rivne, Yehorivka, Solotke. Y la aviación rusa realizó ataques aéreos en Volosca, Bakalilla, en la región de Kharkov, Molo-Mikhailivka, en la región de Dnipropetrovsk, Salichne, Rizdianka, Dolinka y Komishuvaka, en la región de Zaporizhia, donde ha bombardeado la aviación rusa.
Ya tenemos marcado. Norte de Orihib. Las zonas que he nombrado entre Komiyuaka y Norte Pokrovsk, al sur de Ternuvate. Y si nos vamos más al este, en Kramatorsk, al este de Kramatorsk, al este de Sloviansk, allí la batalla continúa en las afueras de Siversk, en los enfrentamientos en dirección de Sloviansk, ayer cerca de Drojnivka y Fedorivka. Tenemos la flecha que nos marca dónde están los combates. Y en dirección del sur de Slobozansky, el sur de la frontera, en el norte de Kharkov, se enfrentan ayer cerca de Seleny, Bujurapka, Prilipka y de Tiarne, donde sigue el combate fronterizo. Aquí está de Tiarne, donde Rusia domina esa localidad, y la zona norte de Kharkov, que sigue el combate cerca de Volchansk y de Vilcha. Aquí la lucha por el río. Y ayer en Konstantinivka, enfrentamientos fuertes y directos cerca de Oleksandro Yultine, Pleshchivka, Ivanopilia, Berestov, Yavnivka y hacia Sofishivka, informa la AFU. Aquí hay combates alrededor de Konstantinivka. Rusia está tratando de armar una pinza para cerrar la H20 y que no tenga escapatoria Ucrania, pero hasta ahora le está resultando bastante difícil. Hay mucha resistencia dentro de la ciudad. En los enfrentamientos directos de Kramatorsk ayer cerca de Stupotsky y hacia Privilia, siguen allí los combates. Allí tenemos las dos localidades que nos marcan aquí. El sur de Chasiv-Yar, muy cerca del H32, en camino a Konstantinivka, y la M3 en camino a Sloviansk. La batalla por el corredor, el cordón urbanístico del norte de Donetsk, que es todo esto. Lo podríamos agregar también a Liman, ¿no? Toda una computación de ciudades, todo esto. Ahí cortan los ríos a Liman, pero si no estuvieran los ríos, seguramente habría otra ciudad aquí. Seguimos leyendo. Tenemos también combates sobre Kupiansk, enfrentamientos directos cerca de Petropavlivka y Pischane. Luego veremos con los mapas bien cómo está la situación allí. Muy confusa siempre ha sido la situación de Kupiansk en estos últimos meses. Y en Kiev, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania acusó a la diputada Yulia Timoshenko de corrupción en un intento de influir en el voto de Verkhovna Rada. La famosa, la infame Yulia Timoshenko, que había intentado hacer aquella vez el golpe de Estado antes de 2014, la Revolución Naranja, que se le llamó. A ver, si lo aceleramos un poco esto. Після викриття НАБУ і САП фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті виникла кризова ситуація. Розслідування спричинило напруження всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівництво. Tengo un texto por aquí, ¿no? Ahí lo traduzco y lo vamos leyendo mientras miramos el video si entendemos algo. A ver si traduce esto, siempre problemas. Sí.
Traducir en español. Ahí está. Керівниця однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Йшлось не про разову домовленість, а про регулярний механізм 89219164016. співпрацю. Nau confirmó la sospecha de Timoshenko, soborno a cambio de comportamiento leal durante la votación, tras la exposición de Nau y Sapo en diciembre de 2025 sobre la obtención de beneficios ilegales por parte de los diputados del pueblo de Ucrania para tomar decisiones sobre proyectos de ley en el Parlamento. El sospechoso inició negociaciones con diputados populares individuales para la introducción de un mecanismo sistémico para proporcionar beneficios ilegales a cambio de comportamiento leal. Durante la votación, no se trataba de acuerdos puntuales, sino de un mecanismo de cooperación regular, que preveía pagos anticipados y estaba diseñado para un largo periodo, dijo la Nau. Según la oficina, los diputados del pueblo debían recibir instrucciones sobre el voto y, en algunos casos, sobre abstenerse o no participar en la vota. Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, а й механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів. За даними слідства, Votación. Bueno, no me voy a quedar mucho ahí, tengo que pasar los mapas todavía y leer todo lo otro. Se ha reportado un ataque de drones en el distrito de Kopakivsky de Sumy y se ha atacado infraestructuras civiles. El Parlamento ucraniano ha votado para nombrar a Mikhailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa de Ucrania. La operación policial en Leópolis tras un tiroteo reportado. El Parlamento ucraniano ha prorrogado la ley marcial y la movilización por otros 90 días. El Parlamento ucraniano ha nombrado a Denis Shmyhal como viceprimer ministro, ministro de Energía. Un doble cargo que tiene. Y la defensa aérea actuó contra los drones en la región de Kiev. La Fuerza Aérea Ucraniana hoy a partir de las 7 de la mañana a las 17 horas, la defensa aérea derribó 10 drones UAPs propulsados por reacción en su camino hacia Kiev. Ahí está. Entre las 7 y 17, bueno, lo que decíamos, se han desplegado todos los medios necesarios, incluido la aviación, para destruir y contrarrestar los drones reactivos enemigos. A las 17 horas se habían derribado 10 de los 10 aviones no tripulados reactivos del enemigo en las regiones de Kiev y Chernigov. Después de estudiar los restos, los especialistas probablemente determinarán el tipo de dron y su carga útil. Sin embargo, el ataque continúa y en el sur de la capital ucraniana se detectan habitualmente drones o aviones no tripulados de otros tipos. La acción militar continúa, no ignoren la alerta. Bueno, cuando me muestren los 10 drones destruidos yo les voy a creer. Y va para las dos partes siempre. Presidente Zelensky se declara una situación de emergencia en el sector energético y eléctrico. Digo, cuando lo muestren en los medios, ¿no? Aquí la reunión de ministros que hubo hace 13 horas se informó de una explosión en la ciudad de Dinie, allí al este de Dnipro. Dnipro City, ok. ¿Por qué lo traduce así? Dinie. Está mal traducido. Presidente Zelensky se declara una situación de emergencia en el sector energético y eléctrico. Sí, no hay luz en prácticamente todo el país. La mayoría se está alimentando por generadores. Bueno, esto viene a ser
Perdón, esto viene a ser en el sur de... Me saltó otra información. Esto es, se informaron explosiones en Nominsk en el krai de Stavropolsky o algo así. Se informaron explosiones en Nevinomisk, en el krai de Stavropolsky. Stavropolsky viene a ser Rusia. Al sur de Stavropol. Un ataque ucraniano allí. Ataque de dron reportado en Sloviansk, Ucrania. Durante la noche, hace 23 minutos se publicó esto. Rusia lanzó 82 drones de ataque, dice la Fuerza Aérea Ucraniana, ahora a las 8:30 de la mañana. Son las 8:50 serán allí. Pasamos a los mapas rápido. Día 10 de enero. Sábado. El informe y la actualización de los mapas por Southfront. La situación de Kupiansk. Las fuerzas rusas tomaron el control de Tizhnenkopka. Según ellos, ha cruzado la ruta, se está controlando el poblado de Tizhnenkopka. Allí el control ruso. Esta es la situación en Kupiansk según Southfront. Vámonos a Chasiv-Yar. 2 avances al norte. Las fuerzas rusas tomaron el control de Markovo y avanzaron y capturaron la mayor parte de Minkovka. Aquí tenemos Markovo capturado en el norte de Chasiv-Yar, cruzando ya el canal Donetsk de agua y también controlando parte de Minkivka. La mayoría de este pueblo lo controla Rusia. Y esa es la situación al norte de Chasiv-Yar, al sur de Sloviansk y Kramatorsk. Nos vamos a Konstantinovka. Allí el avance había sido para ir cercando a esta ciudad. Las fuerzas rusas entraron en Novomitrovka y avanzaron al norte del asentamiento Yablonovka. Rusia había llegado hasta Novomitrivka, allí al norte de Konstantinovka. Desde Stupotsky había avanzado y había logrado posicionarse allí. Luego hubieron ofensivas ucranianas que han hecho que retrocedan y se estabilicen a mitad de camino. Se establezcan, digo. También avances al norte de Yablonovka, conectando ya la ruta con camino a Konstantinovka y Prestok. Y nos vamos a el otro mapa que está por aquí. Vamos a ir al día 12. El informe nos decía, mapa general de Ucrania. Los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Kiev, Zitomir, Chernigov, Odessa, Rivne, Kharkov, Sumy y Zaporizhia. Las fuerzas rusas atacaron una central termoeléctrica en Odessa. Hay vehículos de superficie no tripulados rusos, o sea, drones marinos, que atacaron el puerto de Chornomorsk en la región de Odessa. Las fuerzas rusas avanzaron en dirección de Kupiansk, Sumy, Kharkov, Liman, Pokrovsk y Zaporizhia. Las bajas ucranianas han ascendido aproximadamente 1.265 soldados en las últimas 24 horas, según el reporte del Ministerio de Defensa ruso.
Ahí tenemos los bombardeos a Lutsk. Algo más pequeño aquí en Zarny. Zitomir. Bueno, más que Lutsk, es Rivne el ataque aquí. Zitomir, Kiev, sus alrededores, Chernihiv, la parte norte, algunos pequeños ataques también en el sur. En Sumy, bombardeos alrededor. También en Kharkov, en la frontera. Y en Kupiansk, ataques en el norte de Donetsk. También aquí en Zaporizhia y en Odessa. Los avances que veremos a continuación van a ser en Kharkov, Kupiansk, Liman, Pokrovsk y Zaporizhia. Primer avance en Kupiansk, al sur. Las fuerzas rusas avanzaron y establecieron posiciones en la parte occidental de Kurilivka y entraron en la parte sur de Podoli. Tenemos aquí establecimiento de Rusia al sur de Podoli, llegando a Kupiansk, Buzlovy y al norte de Kurilivka. Aquí retener las posiciones avanzadas es muy difícil en toda esta zona para los dos grupos. Siempre ha sido complicada. Vamos a Konstantinovka. Las fuerzas rusas avanzaron y tomaron las posiciones en la parte occidental del asentamiento de Berestok y en las costas del lago Klebanvik, cerrando la costa del lago ya para Rusia establecerse al sur de Berestok, y van a seguir tratando de cerrar más aquí las líneas de defensa, las líneas del frente que va uniendo de a poco Rusia al sur de Konstantinovka. El norte para ellos ha quedado establecido en rojo aquí, en Novomitrivka, y zonas dentro de Konstantinovka, según su front, están en rojo, control ruso, en azul, control ucraniano. Nos vamos a Pokrovsk, al oeste, allí avance ruso hacia Sergivka, al norte de Udachne y Molodetsk, al norte de la mina de Koke. Se acercan a Segivka con este avance. Y eso es lo más destacable. Entonces, para el primer día que vimos, lo más destacable, se está tratando de acercar a Konstantinivka. Avances al norte de Chasiv-Yar. Kupiansk está viendo avances rusos también, como vimos aquí también. Siguen los avances en el sur de Konstantinivka y en las afueras de Pokrovsk, en los pueblos cercanos, también avances en la ruta secundaria que quieren conectar los rusos con la ruta principal del norte, llegar a las afueras de Sigivka. Y nos vamos a el próximo informe que está por aquí. Mapa del 13 de enero. El mapa general de Ucrania nos informa que los ataques rusos destruyeron activos en las regiones de Kiev, Zitomir, Chernihiv, Odessa, Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk, Kherson y Zaporizhia. Las fuerzas rusas atacaron la TPP, la central de energía de Kryvyi Rih en la región de Dnipropetrovsk, y atacaron el depósito de locomotoras en la estación de Korosten Podilsky en Korosten, región de Zitomir. Siguen los combates de Rusia y los ataques bombardeando el CHPP-5 de Kharkov y una terminal en
Pochta, en la región de Kharkov. Las fuerzas rusas atacaron la subestación Zaporizhzhia en Snachkovke, en la región de Zaporizhia, y también atacaron la central eléctrica de Tripolskaya y la subestación Kipska de 750 kilovatios en Kiev y las subestaciones Severnaya y Brovarska cerca de Novi Petrivsk, sí, y Krasilivka en la región de Kiev. Las fuerzas rusas avanzaron en dirección de Kupiansk hacia Liman, hacia Pokrovsk y Zaporizhia. Las bajas ucranianas ascendieron aproximadamente 1.275 soldados en las últimas 24 horas. Tenemos el mapa, lo analicemos un poco. Ataques alrededor de Rimna otra vez. Bueno, lo mismo casi que el otro mapa viene a ser. A ver. Sí, los mismos lugares, salvo Dnipro, Kryvyi Rog, Lozova y lo del resto es igual. Avances que vamos a ver en Kupiansk, Liman, Pokrovsk y Zaporizhia. Aquí también una flecha que indica que hay combates en el norte de Sumi. Nos vamos a Kupiansk en el sur, cerca de Podoli. Las fuerzas rusas avanzaron en Podoli, bueno, cercano dentro ya de Podoli. Este pueblo cercano a Kupiansk, muy importante para tomarlo y armar un caldero en Petropavlivka. Allí está el bosque también, zonas urbanas dentro de él. Y el otro gráfico es el de Siversk. Allí las fuerzas rusas tomaron el control de Jaromovka y entraron en la parte sur de Nikiforovka. Allí avances hacia Nikiforivka. Tenemos Rusia dominando 3 pueblos importantes aquí, lanzándose hacia el control de uno de ellos y llegando a las afueras de Nikiforovka. También la ruta que domina estos pueblos al sur de Siversk. Camino hacia Sloviansk es esto. Muy importante esos avances allí. Rusia ha recuperado el control de Ritkodub, un pueblo bastante disputado. Esto viene a quedar al oeste de Svatove. Allí Ritkodub, si lo buscamos en el mapa, viene a estar por aquí. Si es que lo encuentro rápido. Norte de Lima, por allí es el Ritkodub. Están arriba. Es que se ve muy chiquito. Mm, Bueno. eh, no lo veo ahora. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Bueno, no importa. No importa, ya lo tendré que buscar para el especial que tenemos que hacer. Nos vamos a... nada más allí, ¿no? Nos vamos a destacar lo más importante que ahí está el 13, el avance hacia Podoli en Kupiansk y hacia Sloviansk desde Siversk también es importante. Lo de Rico de una anécdota que Novimir, a ver, está Novimir ahí. Acá está Ritkodu, este es el pueblo. Aquí. Como ven aquí, está Kremina, entre Kremina y Esbatov, al oeste queda. Y nos vamos a el próximo.
el 14 de enero. Situación militar en Ucrania. Aquel día los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Kiev, Zitomir, Chernigov, Odessa, Kharkov, Sumy, Poltava, Dnipro, Gerson, Zaporizhia y Mykolaiv. Las fuerzas rusas han atacado el TPP-5, una central de energía y un complejo de almacenes en la planta bolchevique en Kiev vinculado a la producción de defensa Firepoint, un punto de fuego. Eh, las fuerzas rusas atacaron instalaciones de almacenes, la ubicación de un grupo de operadores de drones y una unidad de la 46 Brigada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Fuerza Aérea en Kramatorsk y Sloviansk. De las Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea. Las fuerzas rusas atacaron el aeródromo Kamianka y la empresa Yuzmash en Dnipro. También atacaban el depósito de municiones y equipos y campos de entrenamiento en la región de Chernihiv. Los rusos han avanzado en dirección de Sumy, también avanzaron en dirección de Kharkov, de Siversk, de Zaporizhia, y las bajas ucranianas ascendieron aproximadamente 1.310 soldados en las últimas 24 horas. Tenemos el mapa que nos cita allí: Zitomir, Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov, Poltava, Dnipro, Zaporizhia, el norte de Donetsk, que no puede faltar, Pavlograd, Kryvyi Rog, Gerson, Mykolaiv y Odessa. Para Guliapole, en el norte, en Selene, Sviatopetrivka, allí la captura rusa de esos dos pueblos. Las fuerzas rusas tomaron el control de Selenoye y también han llevado a cabo operaciones de limpieza en Sviatopetrivka. Estos dos pueblos del norte de Guliapole capturados, importante para el avance y la defensa de la ciudad. Nos vamos al otro, cerca de la frontera con Rusia, en el norte de Kharkov. En la región de Volchansk, las fuerzas rusas avanzaron en la zona de Liman, Prilipka y Staritsia, al oeste de Volchansk. 3 avances rusos. Staritsia capturado allí. También Prilipka y el Liman de Volchansk, llegando a las afueras de Simipka. Simnipka. Nos vamos a Novopalovka, al sur, bajamos otra vez. Las fuerzas rusas avanzaron hacia el suroeste y este de Novopalovka. Esto viene a estar al norte de Velika Novosilka. Capturando terreno rural allí, en las afueras de Novopalovka. También aquí, al sur del pueblo. Teniendo 2 avances a la misma vez, el mismo día, confirmado por Southfront. Y esos son los mapas de esta semana de Ucrania. Lo más destacable, el avance al norte de Guliapole, la frontera de Kharkov que no deja de moverse también al sur de Volchansk, y lo de Novopalovka, que bueno, allí se verá qué va sucediendo si finalmente controlan todo el pueblo. Hay algunas pequeñas porciones que no controlan. Diferentes mapas se contradicen en el control de este pueblo. Veremos si finalmente se lo hacen. Nos vamos a los videos. ¿O quieren ver otra versión de mapas? Podemos mirar un poco aquí. A ver. Podemos empezar por ahí. Sí, vamos a empezar por acá. Día 13 de enero.
AMK, ¿qué decía? Avances en el sur de Zaporizhia, al norte de Kamiansk, norte de Stepnogorsk, 17,52 kilómetros a favor de Rusia por esto. En la dirección de Komisuaka, las fuerzas rusas continuaron sus operaciones ofensivas y lograron avances significativos en la dirección del río Konka. En el oeste, las fuerzas rusas completaron la limpieza del centro y norte de Stepnoirsk, poniendo la ciudad bajo su control total. Esto les permitió centrar su atención en zonas más al norte, con grupos de asalto ocupando nuevas posiciones en las líneas de árboles y plantaciones forestales. Otras fuerzas continuaron infiltrándose hacia el oeste desde Primorsk y finalmente se consolidaron en la zona de la estación de bombeo y los huertos. Actualmente, se están llevando a cabo infiltraciones más al norte por la carretera y luego al noreste a través de los campos en dirección a Malinivka. Los bombardeos de MLRS rusos apuntan constantemente a estas zonas, apoyando la ofensiva. Además, las fuerzas rusas avanzaron desde el centro de Primorsk hacia las calles del norte del pueblo, consolidándose en la última parte de la principal zona residencial. Continúan los combates por las dachas en las afueras del norte, y se están produciendo infiltraciones más al noreste, donde lograron llegar al puente sobre el río Konka y cortar la carretera E105. Los ucranianos respondieron volando el puente para impedir un mayor avance ruso. Las fuerzas rusas también continuaron infiltrándose hacia el este desde el norte de Primorsk y capturaron parte de los bosques de la zona. En el este, las fuerzas rusas lograron consolidarse en la parte occidental de Lukianivsk, incluyendo los edificios agrícolas, y capturaron posiciones en la línea de árboles al sur y sureste. Gracias a estos avances, lograron controlar el resto de la aldea y tomar la línea de árboles al norte, desde donde se están realizando infiltraciones aún más al norte, en dirección a Malinivka. Debido a estos repentinos avances, los DRG rusos lograron emboscar a los operadores de drones ucranianos en la aldea, lo que probablemente causó bajas entre los ucranianos. Qué locura, están volando los puentes los ucranianos para que Rusia no avance hacia Zaporizhia. Hay que estar atento a esos avances. Rusia cada vez está más cerca de la ciudad capital de Zaporizhia, en el río Gerson, en el río Dnipro, en el río Dnipro, no, en el río Dniester. Son los avances. Este mapa está muy mal actualizado. Vamos a ir a otro del mismo AMK, si está por aquí, para no confundirnos con otro. Hoy vamos a usar un solo mapa. Aquí está el avance que decía. Stepnogorsk, Lukianivsk, digo, y el avance también aquí al norte de Stepove. Las líneas grises han quedado para MK. ¿Qué puente será el que han volado? Este, supongo. Es el puente más grande que hay. La E105 habrán volado. Pero eso les perjudica a ellos porque ahora no van a tener acceso a alimentar a las tropas que están, por ejemplo, en Beselianka. Bueno, hay un puente secundario allí, pero el principal pues está volado sobre el río Konka. Nos decía allí el colega este si está Konka, no sé dónde dijo lo del río, lo del puente. Sí, ahí, en Conca, eso, me equivocaba. El río Conca, entonces, ese puente importantísimo, volado por los mismos ucranianos. Es este el puente que está destruido por la misma fuerzas ucranianas, el de la E105. Como ven, está en zona gris, zona de combate actualmente. Las tropas rusas están por aquí peleando por Richne, seguramente toda una zona gris ampliada, zona de combate total en esta parte rural, la parte poblada de Richne, este pueblo a la vera de la ruta y el otro a la vera del río. Debe ser todo Richne, supongo. Veremos qué va sucediendo. Nos vamos a otro informe que tenía por aquí. A ver,
Hay un avance. Aquí está lo del puente destruido, la foto que lo confirma. Las imágenes del satélite Sentinel revelan que debido al rápido deterioro de la situación en el oeste de la región de Zaporizhia, las fuerzas de Ucrania volaron el puente de la autopista sobre el río Konka en la aldea Ryorivka. Las fuerzas de Rusia lograron recientemente un avance localizado en esta dirección, alcanzando rápidamente el puente. Estas acciones rusas tienen como objetivo capturar todo lo que se encuentre al sur del río Konka y crear un amplio flanco derecho para la ciudad fortaleza de Orihiv, que eventualmente se utilizará para rodearla y capturarla. Los ucranianos intentan contener este avance contra el río. Muy estúpido lo que han hecho porque ahora todo el sur, todas estas posiciones han quedado aisladas. Todas estas posiciones han quedado aisladas. Dependen ahora solo de la ruta del norte. Y quizás un puente secundario que puede ser este aquí. Todo el tránsito y el tráfico se va a ir por esas rutas. Entonces, en la desesperación lo han destruido. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué más tiene aquí? Avances en Malatokmachka, en Orihiv. Las fuerzas rusas continuaron sus operaciones de asalto a Malatokmachka y lograron nuevos avances. Tras recuperar la iniciativa y ampliar su presencia en la zona oriental de Malatokmachka, las fuerzas de Rusia continúan su avance hacia el oeste y capturaron nuevas posiciones a lo largo de la carretera al norte de las ruinas de la prisión. También reforzaron sus posiciones en las calles norte, acercándose al centro de la aldea. Tenemos otra actualización que ha hecho allí. En dirección a Omelnik, tanto las fuerzas rusas como las ucranianas han avanzado, y las fuerzas rusas continúan con sus operaciones de asalto intensificadas destinadas a establecer una gran cabeza de puente al oeste del río Aichur. Esto es al norte de Guliapole. Aichur. En el norte, los rusos comenzaron a despejar la zona gris que se formó al este del río Aichur en noviembre/diciembre. Lograron recuperar posiciones en numerosas líneas de árboles, principalmente al norte del barranco que se extiende al sureste desde el sur de Oropilla. Desde allí, lograron infiltrarse hacia el oeste a través de una brecha en las defensas ucranianas y entraron en la aldea de Priluki y las fortificaciones de trincheras al oeste. Las fuerzas ucranianas están contraatacando, y se libran intensos combates por las trincheras allí. Hacia el sur, tras infiltraciones previas de los DRG, las fuerzas rusas avanzaron desde el noroeste de Uliaipole y lograron entrar y capturar la aldea de Selene. Desde allí, continuaron infiltrándose en la aldea de Siatopetrivka desde el noreste, que permanece en la zona gris por ahora. También capturaron nuevas posiciones en la línea de árboles al suroeste de Selene. Además, los rusos continuaron sus infiltraciones a través del río Aichur desde Barbarivka hacia la parte sur de Oleno-Kostiantynivka. En el sur, las fuerzas rusas continuaron avanzando gradualmente al suroeste de Uliaipole y lograron capturar nuevas posiciones en la línea de árboles al oeste de la carretera. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas completaron las operaciones de limpieza en el este de Saliznikne, recuperando el control de la ciudad. Más 13,17 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. Más 0,62 kilómetros cuadrados a favor de Ucrania. Tenemos 13 kilómetros a favor de Rusia, entonces. Aquí había entrado Ucrania y Rusia la está expulsando en esta zona. Había cortado la ruta de comunicación. Nos vamos a otro frente, al oeste de Pokrovsk. Allí 1.44 kilómetros a favor de Ucrania. En dirección a Oropilla, las fuerzas ucranianas reanudaron sus contraataques en dirección a Udachne, logrando nuevos avances. Tras sus fallidos intentos de entrar en la ciudad desde el noroeste, las fuerzas ucranianas lanzaron una nueva serie de ataques desde el oeste.
Primero avanzaron hacia el sur por la frontera regional de Donetsk-Dnipropetrovsk hasta las posiciones rusas, poco consolidadas, en el norte de Molodetsk, que posteriormente pasaron a la zona gris. Luego, sin consolidarse, los ucranianos se infiltraron más al este a lo largo de la vía férrea e intentan concentrarse justo al oeste de Udachne. Operadores rusos de drones FPV intentan cubrir las rutas de infiltración para limitar el número de soldados que llegan a los accesos occidentales de la ciudad. En el este, las fuerzas ucranianas contraatacaron en dirección a la línea ferroviaria entre Kotline y Udachne, recuperando posiciones a lo largo de 3 líneas de árboles paralelas. Mientras tanto, las fuerzas rusas continuaron sus ataques tanto al este como al oeste de los vertederos de desechos de la mina de carbón de Pokrovsk, mientras que los DRG comenzaron a infiltrarse más al noroeste a través de las plantaciones forestales en dirección a Serivka. Bueno, ahí cortaban otra ruta, la que lleva a Pokrovsk, la secundaria. Molodetsk, se habían peleado por ese pueblo, revirtiendo el avance que vimos en el otro mapa. Y también aquí, alrededor de los desperdicios de carbón, Rusia avanzaba, pero también Ucrania avanzaba aquí. No hay una posición consolidada de Rusia alrededor de la mina, y hay una pérdida aquí del paso de la ruta que tenía Rusia. A ver si lo vemos en el mapa, si se ha actualizado esa zona, porque a veces los mapeadores actualizan y no publican hasta el otro día. Ok, aquí está así. Se puede perder el control que tenían por Novopidorodne. Se puede perder aquí, pueden ser cortados en Molodetsk los rusos. Ahí está la ampliación del mapa para que lo vean bien. El control es el siguiente. Aquí el avance que hubo de Ucrania. Nos vamos a el próximo que tenía por aquí. El Dobropilia, allí las canteras de Druzhkivka. Vamos a leerlo. En las direcciones de Dobropilla y Druzhkivka, las fuerzas rusas continuaron sus operaciones de asalto en un amplio frente, logrando nuevos avances en 4 áreas diferentes. En el sur, tras varios intentos, la infantería rusa logró afianzarse en los cortavientos ferroviarios al norte de Roisk y comenzó a acumular infantería para realizar ataques adicionales a través de los cortavientos más al oeste. Otras fuerzas en el centro de Roisk lograron infiltrarse en la antigua mina Zaporozhskaya, al oeste de la ciudad. Los combates también continúan en el centro de Satisok, donde los rusos intentan desalojar a los soldados ucranianos restantes. Al norte, las fuerzas rusas lograron consolidarse en 2 minas de arcilla más, junto con más zonas boscosas y arboledas. Ahora se están llevando a cabo ataques más al norte, donde grupos de asalto han alcanzado de nuevo las afueras meridionales de Kucherib Yar. También se reanudan los combates en Ivanivka, y los soldados rusos continúan sus ataques en el oeste de Novosakove. Al noreste, las fuerzas rusas continuaron su avance hacia el norte desde Sakove y capturaron nuevas posiciones al suroeste de Toretsk. Continúan los combates por una gran fortificación de trincheras allí. Además, las fuerzas rusas lograron reforzar sus posiciones en la línea de árboles al noreste de Sofivka. Rusia ha ganado 7,55 kilómetros cuadrados a favor. Aquí el mapa. La lucha de las canteras, que ha sido más de 3 meses ya, viene esto en combate. Vienen y van los rusos de allí. Aquí parece que otra vez quieren tomar Kucherib Yar. También avanzar hacia Dobropilia, Novi Donbass en zona gris. La captura de 2 canteras aquí. Y aquí al sur de... vamos a verlo mejor aquí con el mapa para no estar tan... Acá. Al norte de Rodinsky es el avance en el cruce de líneas de tren. Allí en el nudo ferroviario del norte de Rodinsky es el avance. Tenemos allí control ucraniano todavía dentro de Rodinsky según AMK. Nos vamos a otra que tenía por aquí. Tenemos este y este. A ver. Bueno, aquí marca el avance de Dobropilia.
todos los avances que han habido en este mes, en estos últimos 30 días. La actualización de varios meses, dice ya, que Ucrania no informa de nada sobre esto, sobre lo que ocurre en esta parte del frente. Y es de destacar, nos vamos a Konstantinivka. Ucrania revierte algunos avances rusos allí, pero no está todo dicho todavía. En el sur sí se avanza, seguro. Vamos a leerlo. En dirección a Kostiantynivka, ambos bandos han avanzado y las fuerzas rusas continúan derrumbando las defensas ucranianas al suroeste de Kostiantynivka. En el oeste, las fuerzas rusas continuaron sus ataques en dirección a Stepanivka y lograron capturar las posiciones restantes en las plantaciones forestales al oeste de la aldea, antes de entrar en sus primeras casas, sin consolidarse aún. Los ataques rusos también continuaron desde la línea de árboles al sur. Al sureste, las fuerzas rusas continuaron su avance hacia el este por la carretera, capturando nuevas posiciones en la arboleda y rodeando operativamente a las formaciones ucranianas en sus fortines al sur. Otros grupos de asalto están despejando la bolsa y capturando fortines en los bosques. Mientras tanto, las fuerzas rusas continuaron infiltrándose en pequeños grupos a través de los bosques hasta llegar a la aldea de Ilinivka. Los operadores de drones ucranianos siguen intentando eliminar por completo las agrupaciones rusas allí, pero el número total de soldados rusos registrados en la aldea está aumentando. Al este, las fuerzas rusas consolidaron posiciones adicionales en los bosques de la orilla norte del embalse de Klevan BYKSKY y lograron entrar en los edificios agrícolas en las afueras meridionales de Beretok. Por otro lado, los ucranianos continúan su retirada gradual de sus últimas posiciones en los bosques al norte del embalse debido al riesgo de cerco. Al noreste, las fuerzas rusas continuaron avanzando en Kostiantynivka y comenzaron a rodear la estación de tren desde el norte, tomando posiciones en las calles residenciales al otro lado de la carretera. Sin embargo, recientemente, han comenzado a tener dificultades para abastecerse debido al aumento de los ataques con drones FPV ucranianos en la zona entre la ciudad y Oleksandro Sultine. Mientras tanto, recientemente, las fuerzas ucranianas lograron despejar el distrito de Ora, al noreste de Kostiantynivka, de los DRG rusos, así como los bosques adyacentes, donde ahora intentan concentrarse. Además, los ucranianos se infiltraron por los campos al sur de la carretera y recuperaron las zonas occidental y central de Pretekine. También reforzaron sus posiciones en los bosques al norte de la carretera. Las fuerzas rusas intentan ahora contraatacar en Pretekine y continúan sus intentos de consolidarse en la zona este de los bosques al norte de la carretera. Los DRG también se están infiltrando más al oeste a través de la línea de árboles, donde lograron llegar a la aldea de Novodmitrivka. Esto ha provocado que algunas de las formaciones ucranianas en el saliente oeste de Chasiv Yar se retiren más al oeste. Tenemos allí entonces el claro cerco que quiere armar de Rusia a Konstantinivka, ¿no? Aquí las flechas lo indican. Quieren ir por las afueras del norte, también por las afueras del sur. Y si yo fuera Rusia, avanzaría por estos pueblos de aquí. Estas zonas de aquí tendrían que ser tomadas hasta Druzhivka, donde hay menos aglomeración de edificios, y tener allí el control de la ruta y el río, y así cercar a Konstantinivka desde el norte. Me parece que está gastando muchos esfuerzos aquí en esta zona de aquí. Todas estas tropas que puso aquí las hubiese puesto aquí, creo que ya hubiese roto el frente. Pero bueno, Rusia a veces no aprende más de que los golpes de frente contra una ciudad no son muy beneficiosos a largo tiempo. Hay que establecerse muy bien para avanzar sobre una ciudad. Es mejor rodearla, pero parece que algunas señales de eso está dando. Aquí Ucrania que se logra infiltrar otra vez donde estaba Rusia y revertir los avances que había tenido. Y en total son 5.24 kilómetros a favor de Rusia y casi 4 kilómetros a favor de Ucrania. 3.97 kilómetros cuadrados a favor de Ucrania. Y bueno, aquí se suma otro pueblo más. El de las fuerzas rusas han capturado la aldea de Bondarne en dirección del raid de Oleksandrivka, el oblast de Donetsk. La población antes de la guerra era de 43, la superficie total de tierra es
0,89 kilómetros cuadrados, casi 0,90 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. La lucha por Bondarne duró aproximadamente 20 días. Se llevó en tomar este pequeño pueblo 20 días, casi un mes, para tomar 4 casas de allí, del norte de Donetsk. ¿Qué es esto? Los ataques de drones. Gerán 3 y CHP-5 volaban sobre Kiev. Aquí otro más. Alejándose de la central eléctrica en dirección de Borispil. Hacen los vuelos que quieren los drones rusos allí en la capital de Kiev. Y el dron regresó a Kiev y posteriormente fue derribado sobre las afueras del sur de la ciudad. Parece que varios drones de reacción, que eran 3, más están volando hacia Kiev desde la región de Chernihiv. Bueno, finalmente fue dado de baja este dron, pero voló sobre toda la capital. Seguramente, quizás pudo enviar algunas fotografías de lo que está allí. Hay drones de monitoreo y otros drones de ataque. Así que bueno, vamos a mirar los videos que han dejado aquí la gente de Southfront. El debut de una nueva arma, el misil Oreshnik, impacta en el mayor almacén de gas de Ucrania y en solo 10 segundos lo destruye. A ver. Este video lo vimos en directo el otro día, cuando fue el ataque. No veo ese video aquí. ¿No lo tienen? Se ve que se han olvidado de subirlo aquí. Sí. Vamos a mirarlo entonces desde la web oficial. Ok, ahí está el video desde el día 9 de enero. El evento principal del día fue el último uso por parte de Rusia del sistema de misiles Oreshnik. En la noche del 9 de enero, Rusia lanzó un ataque combinado con misiles y drones contra objetivos en Ucrania. Alrededor de la 1 de la madrugada, el sistema de misiles Oreshnik impactó en la región de Leópolis. El objetivo era Vilchevolitsk-Ujerskoye, la mayor instalación de almacenamiento de gas de Europa. La instalación alberga aproximadamente 17.000 millones de metros cúbicos de gas, aproximadamente la mitad de las reservas totales de Ucrania. Según informes de las autoridades regionales de Leópolis, la mayoría de los asentamientos no tienen presión de gas en sus tuberías tras el ataque. Un gran incendio arde en el lugar donde cayó el misil. Los recursos de monitoreo ucranianos informan que la ojiva Oreshnik viajó a velocidades de hasta 13.000 kilómetros por hora. El segundo objetivo del ataque combinado fue Kiev y la región circundante. Se dispararon hasta 12 misiles Iskander, 25 misiles Kalibr y al menos 200 drones Grad 2 contra instalaciones militares y energéticas. Se informó de un incendio en el lugar del impacto, y se observaron destellos en la central térmica más potente de Ucrania, la TPP-6, así como en la TPP-4 y TPP-5. Mientras tanto, la situación en los frentes del conflicto ucraniano sigue siendo difícil. Los combates intensos continúan en zonas clave. Al sur de Kupiansk continúan los combates activos. Las tropas ucranianas han recuperado el control de Peschanoye, una ciudad que habían abandonado unos días antes. Las unidades ucranianas también lograron éxito táctico más al norte. A su vez, el ejército ruso amplió su zona de control al norte de Tabayevka. Luego, las unidades de asalto lograron abrirse paso hasta Podoli, logrando un éxito significativo. Continúan los combates intensos por el control del asentamiento. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas al este de la ciudad están amenazadas por un cerco. Cerca de Limán, las unidades rusas avanzaron hacia la sección norte del frente. Los grupos avanzados lograron abrirse paso hasta Svyatogorsk. Ahora se están llevando a cabo combates por el asentamiento. En Kostiantinovka, las unidades de asalto del ejército ruso continúan avanzando en la parte sureste de la ciudad.
Para el 9 de enero, los grupos avanzados habían tomado posiciones en la calle Bratikotelnikov. Las tropas rusas también avanzan en la región de Dnipropetrovsk. El 8 de enero capturaron la aldea de Bratskoye. Actualmente es difícil determinar las intenciones del mando ruso. Las tropas pueden moverse en dirección norte u oeste. La dirección más probable es noroeste, hacia Novonikolayevka. La Federación Rusa ha demostrado cómo podría responder a los atentados terroristas contra la residencia de Vladimir Putin por parte del régimen de Kiev. El ataque de hoy podría destruir hasta la mitad de las reservas de gas de Ucrania. Kupiansk sigue siendo el punto más caliente en las líneas del frente. La batalla por la ciudad y la región lleva bastante tiempo en marcha. Quien se quede sin reservas primero perderá la batalla. Kupiansk remains the hottest spot on the front lines. The battle for the city and the region has been ongoing for quite some time. Whoever runs out of reserves first will lose the battle. Un fin de semana de cambios estratégicos. Rusia gana terreno en medio de combates de alta intensidad. Video del día 12 de enero. Se vayan, que queda Medio Oriente todavía por cubrir, queda el África también. Y luego vemos de esto Asia Pacífico. En la zona de Kupiansk, el ejército ruso mantiene su potencial ofensivo a pesar de los constantes contraataques de las unidades ucranianas. Según informes del 11 de enero, el ejército ruso llegó al pueblo de Podoli, al este de la ciudad. El mando ruso en esta zona busca rodear a un grupo de tropas ucranianas en la orilla este del río Oskol. Si estallan combates en Kupiansk-Uzlovaya, el único puente sobre el río Oskol estará bajo control de fuego ruso. Todo el grupo de tropas ucranianas tendría que ser abastecido por río o aire. En primera línea, en la zona de Konstantinovka, las unidades de asalto lograron abrirse paso hasta Novodmitrovka y comenzaron a luchar por el control de la aldea. Capturarlo permitiría a las fuerzas rusas utilizar el pueblo como trampolín para un ataque a las afueras de la ciudad. Más al sur, grupos de asalto avanzados comenzaron a luchar por Ilinovka y Berestok. El mando ruso intenta un semicerco táctico de la ciudad. Se han transferido reservas adicionales desde la retaguardia para cumplir esta tarea. Al norte de Konstantinovka, el ejército ruso avanza para inmovilizar a las tropas ucranianas. El 10 de enero, unidades avanzadas establecieron el control de Verolivovka y Markov. Al oeste de Pokrovsk, las tropas rusas ampliaron su zona de control en la zona de Udachnoye como resultado de acciones ofensivas exitosas. El ejército ruso tomó el control de la aldea de Selenoye al norte de Gulyáipole. Como resultado, la línea del frente se acercó a la línea principal de defensa de las tropas ucranianas en la zona. A finales de 2025, las tropas rusas habían roto la parte norte de esta línea. En consecuencia, la retaguardia de las unidades ucranianas que mantienen esta posición está ahora amenazada. Esto se evidencia en la expansión de la cabeza de puente en la zona del rompimiento. Las tropas rusas han tomado el control de la ciudad de Priluki, al norte de Gulyáipole. Una mejora significativa en sus posiciones en la zona de Konstantinovka fue el éxito clave del ejército ruso durante el pasado fin de semana. La ciudad está claramente siendo rodeada por tres lados. En Kupiansk, el potencial ofensivo de las tropas ucranianas parece estar disminuyendo. Fuerzas clave están ocupadas en batallas por la ciudad pero no han logrado éxito. La falta de reservas les impide frenar el avance de las unidades rusas en la orilla oriental del río Oskol. In Kupiansk, Ukrainian troops' offensive potential seems to be waning. Key forces are tied up in battles for the city, but have not achieved success. The lack of reserves prevents them from holding back the advance of Russian units on the eastern bank of the Oskol River. Paralizando la red, el asalto sostenido de Rusia al sistema energético ucraniano el día 13 de enero. Se publicaba este video informe con mapas de su front.
Las tropas rusas utilizaron por primera vez el último UAV de ataque a reacción Grant 5. El dron tiene un alcance de vuelo de hasta 1000 kilómetros. Los informes indican que el Grant 5 puede estar armado con un misil aire-aire R-73. Así, el Grant 5 puede atacar tanto objetivos terrestres como aéreos durante el vuelo. Rusia continúa destruyendo sistemáticamente las infraestructuras clave de Ucrania. La noche del 13 de enero se lanzó un ataque combinado contra infraestructuras energéticas en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkov y Zaporilla. Se reportaron más de 20 misiles balísticos. Las centrales térmicas de Kryvyi y Tripilska estuvieron entre los objetivos. Kiev y las localidades circundantes, incluyendo Irpin, Bucha y Gostomel, sufrieron cortes de electricidad casi completos y problemas de suministro de agua. También se reportaron explosiones en la región de Zitomir y se avistaron varios drones Grant 2 impactando en Odessa. Drones de ataque rusos también impactaron 2 barcos en la zona de Odessa. Las tácticas utilizadas para atacar el sector energético han cambiado de forma permanente. El objetivo principal ahora es cortar regiones individuales del suministro eléctrico. Este enfoque ha demostrado ser significativamente más eficaz independientemente del tamaño de la región o la complejidad de la red eléctrica. Las tropas rusas continúan su ofensiva en la región de Kupiansk. La estación de tren clave en el suburbio Kupiansk-Uzlovaya está ahora bajo control ruso. Según los informes, las unidades del ejército ruso entraron en la zona desde Podol y aseguraron sus posiciones. En el propio Kupiansk, cerca del edificio del Consejo en el centro de la ciudad, el ejército ucraniano publicó imágenes de su infantería avanzando bajo una bandera. Los soldados se movían libremente durante el rodaje. Sin embargo, el ejército ruso sigue controlando las partes norte y este de la ciudad. El 12 de enero, grupos de asalto rusos tomaron el control de Novoikovskoye, una aldea situada en el sector de Zaporilla. Desde allí, las tropas pueden avanzar en 2 direcciones. Uno es hacia el este, con el objetivo de llegar a la retaguardia de la ciudad de Orejov. Intentar capturarlo de frente podría suponer grandes pérdidas de personal. Moverse hacia la parte trasera, en cambio, aceleraría el proceso y reduciría significativamente las pérdidas. Las tropas rusas también podrían avanzar hacia el norte en dirección a Kamisevaka. Sin embargo, el asentamiento está rodeado por 2 líneas de fortificaciones ucranianas, lo que dificulta su captura. Sin embargo, si tienen éxito, el ejército ruso podría amenazar con rodear al mayor grupo de tropas ucranianas en la guerra hasta ahora. However, if they are successful, the Russian army could threaten to encircle the largest group of Ukrainian troops in the war thus far. Bien, nos vamos a el otro video que está por aquí y ya vamos terminando. El final del camino de Liman, sorteando defensas, la penetración rusa apunta al flanco de Sloviansk, el end run, la corrida final hacia Liman, sorteando defensas, la penetración rusa apunta al flanco de Sloviansk el día 14 de enero. Tenemos el análisis de Sofron aquí en el video. Nos vamos a buscar el C y lo cargamos aquí. Aquí está. El efecto acumulativo de los ataques sobre el sector energético ucraniano está pasando factura poco a poco. Varias cadenas minoristas han decidido cerrar algunas de sus tiendas en Kiev debido a cortes prolongados de electricidad. Temiendo la escasez, los ciudadanos han empezado a comprar pan y agua embotellada en grandes cantidades. Esto acabó provocando escasez. Los miembros de la Verkhovna Rada trabajan con chaquetas debido a la falta de calefacción. El sistema de alcantarillado de la ciudad está casi completamente fuera de servicio. Mientras tanto, continúan los intensos combates en las líneas del frente del conflicto ucraniano. La situación para el ejército ruso en Kupiansk sigue siendo complicada. Se informa que las fuerzas ucranianas avanzan por la zona central de la ciudad. Se han izado banderas ucranianas cerca del Colegio de Medicina y del edificio administrativo del distrito. Concentrar todas las reservas posibles en el asalto a la ciudad está resultando ser una estrategia justificada. Sin embargo, otras secciones del frente norte han quedado sin equipos de extinción de incendios, en forma de regimientos de asalto. Esto pronto tendrá un impacto serio en la línea del frente. En la sección sur del frente de Kupiansk, el ejército ruso está ganando terreno. El 13 de enero, grupos de asalto capturaron una zona fortificada al este de Novaya Kryvyakovka. Las unidades ucranianas en esta zona estaban casi rodeadas.
La franja costera, a lo largo de la cual se entregan los suministros, permanece abierta por ahora. Están surgiendo tendencias realmente interesantes en la primera línea en la zona del Limán. Los informes indican que unidades avanzadas del ejército ruso han llegado a Prizhip y ocupado las afueras orientales del asentamiento. Pequeñas unidades de asalto están infiltrándose en esta sección. En consecuencia, el avance es estrecho pero profundo en territorio enemigo. Las tropas rusas habían utilizado previamente la misma táctica para acercarse hacia Tobolsk. La distancia desde las posiciones avanzadas de las Fuerzas Armadas rusas cerca de Prizhip hasta las afueras norte de Slavyansk es de unos 14,5 km, y la distancia desde la aldea de Dibrova, al sur de Krasny Liman, es de unos 13,5 km. Se han creado las condiciones para controlar toda la orilla occidental del río en esta sección del frente. A nivel operativo, esta dirección podría convertirse en el foco principal de la ofensiva en Slavyansk. A diferencia de la parte oriental de la ciudad, aquí no hay líneas de defensa continuas. Además, el bosque en la zona de Mayaki, casi adyacente a los suburbios, facilitará el avance. The conditions have been created to take control of the entire western bank of the river in this section of the front. At the operational level, this direction could become the primary focus of the offensive on Slavyansk. Unlike the eastern part of the city, there are no continuous lines of defense here. Additionally, the forest in the Mayaki area, almost adjacent to the suburbs, will facilitate the advance. Vemos esto. No hay tiempo. Ok, lo dejamos para otro día. Vámonos a Venezuela para seguir el orden del que hizo el compañero. Esto lo habíamos leído la semana pasada, vamos acá. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre la incautación del petrolero militar estadounidense, la disposición de Washington para provocar crisis internacionales agudas, incluidas las relaciones ruso-estadounidenses, que ya están gravemente tensas, es tanto lamentable como alarmante. El incidente de Marinera solo puede provocar una mayor escalada de las tensiones político-militares en la región euroatlántica y una peligrosa reducción del umbral para usar la fuerza contra la navegación civil. Moscú, Venezuela, Norte Europa. El vicepresidente Vance se reunió hoy en Washington con el viceprimer ministro británico David Lammy. Hablaron sobre Ucrania, Venezuela y Groenlandia. Según un funcionario británico, continuarán las conversaciones durante la cena esta noche en la embajada británica. Faltó mapa. No pasa nada. José Delcy Rodríguez ordenó la reconstrucción de las zonas afectadas por los bombardeos el 3 de enero. El ministro de Asuntos Exteriores ruso informó el viernes que Estados Unidos había liberado a 2 tripulantes rusos de un petrolero con bandera rusa incautado el miércoles en el Océano Atlántico. Estados Unidos está en proceso de incautar el petrolero Olina en el Caribe, cerca de Trinidad, en la quinta interdicción de barcos de este tipo en las últimas semanas, como parte de los esfuerzos de Washington para controlar las exportaciones de petróleo venezolano, según un funcionario estadounidense.
WCJ, la Guardia Costera de Estados Unidos abordó un quinto petrolero a primera hora de esta mañana, según 2 funcionarios estadounidenses. El petrolero objetivo hoy fue el Olina, dijeron las autoridades y Vanguard, una empresa de seguridad y seguimiento marítimo. El barco, anteriormente llamado Minerva M, fue sancionado por Estados Unidos por su papel en el transporte de petróleo ruso. Saltar al mapa. Mar Caribe _ Venezuela _ Energía _ Caribbean. Ver más. Líbano. 2 incursiones atacaron la zona entre Ansar y Al-Sararille, al norte del río Litani, con columnas de humo y llamas elevándose. Irán. Las bases y depósitos de misiles. Mando Sur de Estados Unidos, una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: no hay refugio seguro para los criminales. En una acción antes del amanecer, marines y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, despegaron del USS Gerald R. Ford y capturaron al petrolero Olina en el Mar Caribe sin incidentes. Preocupaciones como esta están respaldadas por todo el poder del Grupo de Preparación Anfibia de la Marina de Estados Unidos, incluyendo las plataformas de preparación y letales del USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale. La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra es inquebrantable en su misión de defender nuestra patria, poniendo fin a la actividad ilícita y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental. Doral, Florida _ Venezuela _ Caribbean _ Southcom publicaba imágenes del abordaje e incautación del petrolero Olina en el Mar Caribe. Ahí está la piratería del siglo XXI. Barbarroja estaría muy orgulloso de Trump. Equipo del Departamento de Estado de los Estados Unidos llega a Venezuela por primera vez desde la captura de Maduro, dice la CNN. El gobierno venezolano dijo: hemos comenzado a explorar oportunidades diplomáticas para restablecer relaciones con Estados Unidos. Hace 6 días, funcionarios estadounidenses dijeron al Arabilla: nuestras fuerzas están persiguiendo 2 barcos en la región sudamericana. El presidente colombiano Gustavo Petro le dice a Ilial Luciano que la sociedad venezolana implosionará si Estados Unidos gobernara Venezuela durante años, respondiendo directamente a los comentarios del presidente Trump. Trump decía: un factor muy importante en esto será la reducción de los precios del petróleo para el pueblo estadounidense. La reunión de hoy será casi exclusivamente una discusión sobre el petróleo venezolano y nuestra relación a largo plazo con Venezuela, su seguridad y su pueblo. Trump sobre el petróleo venezolano: estamos abiertos a los negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, ya sea allí o en Estados Unidos. Rusia también puede obtener todo el petróleo que necesite de nosotros. China, Rusia y todos los demás países son bienvenidos a hacer negocios. Estaremos abiertos. Washington, Distrito de Columbia. Chevron ve un camino para aumentar la producción de Venezuela en un 50%, según el secretario de Energía de los Estados Unidos. Y Trump decía en su Twitter: Donald Trump anuncia en Truth Social que Venezuela ya no suministrará petróleo a Cuba. Cuba sobrevivió muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los 2 últimos dictadores venezolanos, pero ya no. La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección contra los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años. Venezuela ahora tiene a Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, con diferencia, para protegerlos, y nosotros los protegeremos. No más petróleo ni dinero para Cuba. 0. Os sugiero encarecidamente que lleguéis a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto. Presidente de JT. Por su parte, el hermano de Delcy Rodríguez,
No, este es Alejandro González, perdón, el marido de Rocío. Acaba de ser liberado. Me he confundido con los apellidos. El marido de Rocío, Alejandro González, que estaba preso, acaba de ser liberado junto con otros 20 presos políticos del Rodeo 1. Y en Cuba, dice, Cuba repartirá el jueves los cuerpos de los 32 soldados que murieron en Venezuela. Cuba los va a repatriar a sus muertos allí a la isla. Al menos 20% de la flota de petroleros en la sombra de Rusia ha sido detenida y Rusia está intentando compensar las pérdidas con nuevos buques, según Zelensky. Estados Unidos ha solicitado órdenes judiciales para incautar decenas de petroleros más vinculados al comercio petrolero venezolano, según Reuters, mientras Washington consolida el control de los envíos de petróleo dentro y fuera del país sudamericano. Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las autoridades han incautado más de 7 toneladas de drogas ilícitas hasta ahora en 2026. El año pasado, en este trabajo extraordinario, logramos una incautación récord, la mayor incautación luego de romper, del año siguiente, de romper con la DEA aquí en Venezuela. Casi 70 toneladas de droga en distintos operativos. Fuimos mucho más eficientes. Hicimos menos operativos, más incautación. Esto tiene que ver con trabajo de inteligencia y trabajo en equipo. Venezuela afirma que aún está trabajando para identificar algunas de las víctimas del bombardeo estadounidense en el que el líder Nicolás Maduro fue capturado hace 10 días. Trump dice... Trump, y otra información que creo muy importante es que el filtrador ha sido encontrado y está en la cárcel ahora mismo, y ese es el filtrador sobre Venezuela. Muy mal filtrador. Así que podría haber otros, y os informaremos sobre ello. Les estamos siguiendo de cerca. Pero el filtrador ha sido encontrado, y el filtrador está en la cárcel, y probablemente estará en la cárcel durante mucho tiempo. Veamos qué pasa. Washington, Distrito. Donald Trump dice que tuvo una larga conversación con Delcy Rodríguez. Trump le decía a Reuters hace 7 horas, espera ir a Venezuela y también a dar la bienvenida a Delcy Rodríguez, el presidente interino de Venezuela, a Washington. Creo que ya Delcy va a venir, ya sabes, eventualmente va a venir, todavía no, pero eventualmente vendrá y yo también iré a su país. ¿Ah? ¿Qué promesas hace? Trump se reúne mañana a las 2:30 de la noche con la líder opositora venezolana María Corina Machado. Aquí está la agenda. Después que reciba un informe de inteligencia, se reunirá con Corina. ¿Cuántas horas faltan para que se reúna? A ver, la hora de Washington es... ...3 de la mañana. Queda bastante tiempo todavía. Bueno, ese era el mapa de Venezuela. Nos vamos a volver a Europa. Tenemos Balcanes allí. 2 en Serbia, casi en la frontera con Herzegovina. Protesta en los Nika, mientras más de 20 aldeas cercanas no tienen electricidad ni agua debido a la nieve. Exigimos la dimisión de la dirección de la ciudad, dicen los ciudadanos. Y en Moldavia, la presidenta Maya Sandu dice
que apoyaría la unificación con Rumania si se celebrara un referéndum y afirma que votaría sí. Cada vez es más difícil para Moldavia sobrevivir como democracia y resistir a Rusia. Y la situación global es muy peligrosa, afirmó. Referendum, I would vote for the unification with Romania. Why? Look at what's happening around Moldova today. Look at what's happening in the world. It is getting more and more difficult for a small country like Moldova to survive as a democracy, as a sovereign country, and of course to resist Russia. Eso sí que ser arrastrado, ¿eh? Nos vamos a... El embajador ruso en Ereván, Sergei Kopyrkin, fue citado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores armenio tras declaraciones del presentador de televisión Vladimir Solovyov. O sea, todos los muertos que han habido por la independencia de Moldavia. Al tope porque ahora la presidenta quiere unirse otra vez. En Tiflis se celebran protestas diarias de solidaridad frente a la embajada iraní en apoyo a la resistencia del pueblo iraní. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dice: los ciudadanos deberían abandonar Irán. Nuestros ciudadanos pueden salir de Irán por tierra hacia Turquía o Armenia. Bueno, esto creo que lo habíamos leído. 4 cautivos y prisioneros de guerra armenios han sido entregados por Azerbaiyán a Armenia. Qué pocos. Tienen mucho más guardados Azerbaiyán. La policía georgiana, por su parte, arrestó a un manifestante, Nutsa Makradze, que mostraba solidaridad con el pueblo iraní frente a la embajada iraní. La policía estaba apartando a la gente cuando ella le dijo a un agente que estaban actuando de forma inhumana. Georgia no tiene frontera con Irán. Nos vamos a Afganistán. Allí los manifestantes, los talibanes comienzan la detención de manifestantes en el distrito de Chab en Takar. Allí la gente se manifestaba contra las mineras que quieren abrir allí. Por otro lado, porque ellos realizan minería artesanal y quieren los jefes de Afganistán, los talibanes y demás, ¿no? Quieren llevar allí empresas más profesionales que harán un gran daño al ambiente. Por otro lado, tenemos el tema de Pakistán, que está haciendo negocios con Sudán. Está en las fases finales de un acuerdo de 1.500 millones de dólares para suministrar armas y aviones a Sudán, según un ex alto funcionario de la Fuerza Aérea y 3 fuentes más, prometiendo un gran impulso para el ejército sudanés que combate a la Fuerza de Apoyo Rápido paramilitares allí en su país. Necesita armamento nuevo e importante el gobierno sudanés para derrotar al RSF. Nos vamos a China. ¿Dónde está el cartel acá? Acá. Ok. Trump dijo al New York Times hace 6 días: depende del presidente chino lo que hará su país en Taiwán.
Este creo que lo leí recién, sí. Creo que sí, ¿no? Trump sobre el petróleo venezolano. Estamos abiertos a los negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, ya sea allí o en Estados Unidos. Rusia también puede obtener todo el petróleo que necesite de nosotros. China, Rusia y todos los demás países son bienvenidos a hacer negocios. Estaremos abiertos. Claro, primero que te venda Venezuela el petróleo a vos y vos se lo vendés a China o a Rusia, ¿no? China afirma oponerse a la injerencia extranjera en otros países. Bueno, también lo leímos en el de Irán. Nos vamos a Taiwán. ¿Qué ha sucedido allí con el acoso militar que siempre hace China, los entrenamientos y simulacros de ataques? El día 10 de enero se detectaron 3 salidas de aeronaves del EPL y 6 buques del plan, operando alrededor de Taiwán hasta las 6 a.m. de hoy. Una de las 3 salidas cruzó la línea media y entró en el país sudoeste de Taiwán. Aquí está el mapa. Tenemos en el estrecho el cruce de 2 aviones caza y drones. Seguramente era un dron y un caza. Y en el sur otro avión de soporte que monitorizaba la situación de estos 2 vuelos que hubieron aquel día viernes. Ok, vamos a aquí. 4 aviones de China, 6 buques de la naval y un barco oficial operaron alrededor de la isla. Tenemos en el punto 1 un dron, en el punto 2 casi en el continente, otro dron y en el punto 3 2 aviones caza de combate que estuvieron volando en el estrecho, parte sur. Nos vamos al 11, del 11 de enero nos vamos al 12 de enero. Se detectaron 5 buques de la naval, un barco oficial operando alrededor de Taiwán hasta las 6 a.m. que al día y se detectaron 4 globos del PRC durante este periodo. Allí están los tiempos, la tabla de tiempos y distancias, ¿no? Tenemos en el punto 1 los 4 globos. Punto 1 y 2, 3 y 4. Son todos los globos que estuvieron. El punto 1 fue el más cercano a la isla. Y el que entró ya adentro fue el número 4. Al parecer lo han derribado allí. Y el punto 3 y 2 estuvieron cerca. Quizás también lo derribaron antes de que llegue a la isla. Se detectaron 10 salidas de aeronaves del EPL y 5 buques del plan operando alrededor de Taiwán hasta las 6 a.m. de hoy. 3 de los 10 vuelos cruzaron la línea media y entraron en el ADIS del norte y suroeste de Taiwán. Tenemos allí en el estrecho 10 aviones caza y drones que volaron. 3 de estos habían ya entrado en la línea media por la parte sur. Nos vamos al otro informe del día 14 de enero para Taiwán. Se detectaron 20 salidas de aeronaves del EPL y 9 buques de la naval china que operaron alrededor de la isla. 17 de los 20 vuelos cruzaron la línea media y entraron en el ADIS norte, suroeste y este de Taiwán. Tenemos allí 10 aviones caza, bombarderos y drones
de los cuales 7 cruzaron la línea y media aquí en el norte. En el punto 1 es eso. En el punto 2, en el sur, 9 aviones caza y aviones de soporte, de inteligencia y monitoreo estuvieron allí. También un helicóptero que voló en el punto 3 al este de la isla. Nos vamos a el último informe, 15 de enero. Allí 9 vuelos y 11 buques de la naval china que operaron alrededor de Taiwán. 9 de los 9 vuelos cruzaron la línea media y entraron en el heris norte, suroeste y este de Taiwán. También se detectó un globo espía y lanzamientos de satélites también que hubieron allí desde China, cohetes que lanzaban al espacio. Y en el punto 1, 3 vuelos de aviones. Tenemos aquí en el estrecho de Taiwán, 3 de los cuales cruzaron la línea media en el norte. En el punto 2, 5 aviones cazadrones, aviones bombarderos y de soporte estuvieron en el punto 2. Aquí en el punto 3, un helicóptero aquí en el este. Y en el punto 4, aviones, globos que volaban dentro de la isla, cruzando la parte norte donde está Taipei. Quizás fue derribado, no sabemos. Nunca se reivindica en el derribo de globos el Ministerio de Defensa de Taiwán. Así que bueno, allí la Rock Army con sus informes. Entonces, la República de China con los informes que hace de los simulacros militares que realiza la República Popular China. Y nos vamos a Palestina, Israel y demás lugares, ¿no? Tenemos allí el mapa de Israel ya cargado.